Buenos días otra vez. Hemos dejado una pequeñita pausa porque vamos un pelín fuera de hora, nada muy importante, pero bueno. Sí que dejo de compartir pantalla un segundo. Creo que estamos todos los ponentes de la siguiente parte de la jornada. Como sabéis, es la jornada de estrategias innovadoras para la gestión sostenible de los recursos en el cultivo de la vid, que ha comenzado con el Grupo Operativo Plasmowine. Ya hemos expuesto todos los objetivos, los resultados esperados y bueno, el proceso que está siguiendo el proyecto. Y ahora, pues sin esperar más, voy a pasar a hacer la presentación del siguiente grupo operativo de la jornada, que sería... Uy, no sé qué he hecho. Ahora, si veis la pantalla, sería el Grupo Operativo Regaviz, herramienta de gestión del riego que evalúa necesidades hídricas actuales del viñedo y predice las futuras. Bueno, como dije antes, las preguntas las podéis ir escribiendo en el chat, pero bueno, al finalizar las ponencias haremos una pequeña ronda de preguntas como ya hemos hecho ahora, así que vamos a hacer primero todas las ponencias, todas seguidas. En este caso somos alguno menos. No quiero extenderme mucho porque, bueno, esto ya lo he expuesto antes, pero bueno, como hay gente nueva, pues un mini resumen de lo que es FEUGA, Fundación Empresa Universidad Gallega, con una fundación privada sin ánimo de lucro que lleva más de 40 años haciendo transferencia de tecnología entre universidad, industria, sociedad y administración pública a través de modelos de cooperación público-privados que se traducen, bueno, en proyectos de innovación como Regaviv. FEUGA participa a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio, buscando el modelo de financiación más adecuado o ayudando a conformar los consorcios. Durante la gestión del proyecto tenemos un equipo multidisciplinar muy experimentado y nos hemos especializado en la parte de divulgación y comunicación de resultados, que tiene cada vez más peso en las diferentes convocatorias públicas. Esto es como un ejemplo de esta experiencia de la que os hablo, más de 40 años de experiencia en transferencia de conocimiento. Hemos asesorado en los últimos 5 años a más de 1.200 empresas y hemos participado en 4 proyectos piloto, en 10 grupos operativos supraautonómicos y en 9 grupos operativos gallegos, como es Regaviz, como es Plasmowine. Además, somos agente de la red PIDI del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Nada, no me repito más. Paso ya al proyecto Regaviz, que forma parte también de la convocatoria de grupos operativos gallegos de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, AGACAL, que busca resolver un problema existente en el sector agrario, forestal o agroalimentario gallego. En este caso, el presupuesto del proyecto Regavid es de 180.000 euros, que se han subvencionado en su totalidad, con un 75% de cofinanciación por parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, a través, en este caso, de la Consellería do Medio Rural. Los miembros de este grupo operativo, los miembros del consorcio, son nuevamente Monet como empresa representante, Monet Tecnología e Innovación, la bodega Martín Kodaks, la Universidad de Santiago de Compostela a través del Grupo de Investigación PROEPLA, Proyectos de Planificación, y FEUGA. El proyecto Regaviz parte de la identificación de una necesidad, que es la de gestionar de forma adecuada el agua de riego en los viñedos gallegos. Actualmente estamos sufriendo una tendencia de disminución de precipitaciones en la que, bueno, derivada de la situación de cambio climático, esto hace que el riego sea necesario para un cuidado adecuado de la vid, pero también hace imprescindible la gestión eficiente de un recurso tan valioso como el agua. De este modo, el proyecto busca el desarrollo de una herramienta que permita modelizar las necesidades hídricas reales del cultivo para optimizar el riego y que también permita predecir los requerimientos de riego a futuro. Así, el proyecto Regaviz tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta de gestión del riego que permita determinar las necesidades hídricas actuales del viñedo y predecir las necesidades hídricas a futuro. Por una parte, se van a determinar las necesidades hídricas del viñedo a partir de datos procedentes de sensores de humedad del suelo, estaciones meteorológicas y de la predicción meteorológica para la zona.
Y por otra, se van a estimar los requerimientos de riego a futuro a partir de modelos predictivos y de las necesidades hídricas detectadas. Además, se va a estudiar también la influencia que tiene el agua aplicada en cada una de las fases del cultivo en la calidad final del vino. Las actividades que conforman el proyecto Regavid están aquí descritas. Sería la definición de zonas de estudio en función del tamaño de unidades de actuación y números de sensores a instalar. La zonificación con mapa de conductividad eléctrica aparente y el análisis del suelo. La instalación de equipamiento y evaluación del sistema de riego. El equipamiento serían sondas de suelo, puntos de control TDR y contadores de control de volumen de agua aplicada. La actividad 3 sería la definición de tratamientos, que son pues la zona de secano, la zona con el riego habitualmente aplicado por la bodega y la zona con el riego indicado por la herramienta a desarrollar en el proyecto. Actividad 4 es la medida de contenido del agua en el suelo con sondas TDR. Actividad 5, la realización de controles en campo, pues equilibrio de carga, seguimiento de fenología y prácticas agronómicas, caracterización del dosel vegetal, determinación de la superficie foliar expuesta, seguimiento de maduración, evaluación de la producción y análisis de mostos. Y la actividad 6 sería el desarrollo de modelos, pues de modelos de correlación de medidas de sensores y medidas TDR, ajuste de coeficiente de cultivo, modelado de necesidades hídricas actuales, modelos de predicción a 7 días de evapotranspiración de referencia y coeficiente de cultivo. Y también el desarrollo de la herramienta de gestión del riego. Todo ello acompañado una vez más por una actividad transversal de divulgación de los resultados del proyecto para que lleguen al sector de interés, a los sectores de interés, que es de la que se responsabiliza FEUGA. Con la ejecución del proyecto se espera obtener un modelo que permitirá caracterizar la respuesta de los sensores en función de los distintos valores de contenido de agua en suelo y realizar un ajuste efectivo del coeficiente de cultivo a partir de las medidas realizadas en campo, para desarrollar así un modelo de necesidades hídricas del viñedo. Además, también se espera desarrollar un modelo de predicción a 7 días de la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo, que permitiría calcular los requerimientos hídricos del viñedo a futuro. Como he comentado, el principal papel de FEUGA en el consorcio, en el Grupo Operativo Regavid, es hacer llegar los resultados del proyecto a los sectores de interés, que en este caso son bodegas y cooperativas, viticultores particulares, consejos reguladores de denominaciones de origen, fabricantes de maquinaria y tecnologías relacionadas, administraciones públicas relacionadas, centros de investigación y público en general. Estamos para ello elaborando material divulgativo, pues tríptico, infografía, roll-up, que se empleará para promocionar el proyecto en jornadas y eventos. Se está empleando ya en redes sociales, en publicaciones de diferente tipo, etcétera. Y nada, aquí tenéis una vez más los datos para obtener más información del proyecto que se puede conseguir siguiendo al Grupo Operativo Regavid en redes sociales. Tenéis los datos de Monet en esta diapositiva, tenéis mis datos en el correo de inscripción y en el de confirmación. Y por mi parte, nada más. Voy a ceder la palabra a los siguientes miembros del consorcio que se van a centrar más en la parte técnica. Tenemos primero a Javier José Concela Barrio, que es doctor ingeniero agrónomo, profesor en el Departamento de Ingeniería Agroforestal de la USC y miembro del Grupo de Investigación PROEPLA, Proyectos y Planificación, que es parte del consorcio, que tiene más de 15 años de experiencia en el manejo del riego en el viñedo. Javier nos va a hablar del manejo del riego en tiempo real en el viñedo gallego y voy a compartir yo su presentación. Gracias, María José. Porque está en campo en este momento y cosas del directo, pues vamos a hacerlo así. Camino del campo. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Venga, perfecto. Pues cuando tú quieras arrancamos. Sí, perfecto. Está ya la presentación, a ver si nos coordinamos bien con el paso de diapositivas. Seguro que sí. Bueno, buenos días. Gracias a todos por asistir a este webinario y por darnos la oportunidad de contaros lo que planteamos en este grupo operativo. Solo un matiz respecto a nuestra entidad, que es la Universidad de Santiago de Compostela, aunque en el mapa que nos presentaba María José aparecía señalado Santiago, nosotros realmente estamos en el campus de Lugo, ligados a la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, por lo tanto, en la ciudad de Lugo.
Bueno, prácticamente la realidad es que todo lo que está fundamentado dentro del proyecto ya casi nos lo ha resumido María José perfectamente en sus diapositivas. Yo voy a intentar focalizarme en alguno de los aspectos. ¿Puedes avanzar, por favor? Ella nos introducía la necesidad de gestionar el agua de forma eficiente debido a las condiciones cambiantes en los últimos años en relación al cambio climático, y he querido traer aquí una imagen que nos pone sobre la onda de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? En la parte izquierda de vuestra presentación tenéis unos datos de cuál es el balance hídrico que tenemos hasta el años previos, ¿no? Hasta el año 2005, ¿no? Que vemos que la región gallega pues estamos con un balance de agua en milímetros total, ¿no? Lo que sería precipitación menos evapotranspiración. Tenemos zonas azules, ¿no? Que como se puede ver en la leyenda pues significa que tenemos un balance positivo de agua en torno a 600 milímetros. Por el contrario, si nos fijamos en el mapa de la derecha, donde la previsión es a largo plazo, de un estudio de unos colegas de Cataluña, Cardel y tal, en 2019, para el periodo 2046-2070, vemos que prácticamente toda la península ibérica, incluyendo en la zona de estudio que se desarrolla este grupo operativo en Galicia, pues tenemos un balance negativo. Este es, por tanto, el porqué y la justificación de la importancia de conocer más sobre cómo manejar el agua de forma eficiente y, más concreto, en el viñedo, el riego del mismo. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco el esquema de dónde van a ser los objetivos que nos vamos a centrar. Al final nos interesa manejar el cultivo con el viñedo. Todos sabemos que tiene que alcanzar un determinado estrés hídrico para obtener una producción de calidad, ¿no? Que al final es lo que siempre se ha mencionado en todos los trabajos relacionados con el manejo del viñedo. Y nosotros nos queremos centrar en concreto pues, en conocer ese nivel de estrés hídrico en el momento y la cantidad de riego que debemos de aplicar. No solo cuánto aplicar, como mencionaba anteriormente María José, sino también cuándo aplicarla, ¿no? Todo ello basado en sensores que nos permitan, en base al estado de la planta y el estado del suelo, determinar de forma eficiente esos coeficientes de cultivo que nos permitan estimar las necesidades hídricas. Al final, el coeficiente de cultivo es un coeficiente que nos dice, comparativamente frente a un césped en condiciones idílicas, tendríamos un coeficiente de cultivo 1. En el viñedo trabajamos con coeficientes de cultivo menores y, como veis, pues dependen de la fase del cultivo, ¿no? En las fases iniciales tenemos una menor demanda de agua, en la fase central desarrollo vegetativo mayor, y luego, ya acercándonos a lo que es la vendimia, pues se reduce. Puedes avanzar. Bueno, ¿cómo haremos esto? Pues aquí aparecen una serie de equipos que vamos a emplear. Por un lado, cómo determinar el estado hídrico de la planta y del suelo, pues toman mediciones tanto por parte de Martín Codas en la parcela experimental como parcela donde se ha llevado a cabo la instalación de las actividades que se comentaban del ensayo, determinando el potencial hídrico de tallo. Se toman valores y observaciones del contenido de agua en el suelo a diferentes profundidades con un equipo TDR, y luego otra serie de parámetros relacionados con el estado hídrico de la planta, como son la conductancia estomática, el índice de color relativo, el Chlorophyll Concentration Index y datos térmicos, ¿no? Para comprobar cómo varía la temperatura cuando está manejado el riego de una forma u otra, ¿no? En la parte inferior aparece una serie de sensores que se utilizan en el grupo operativo, como son los sensores Watermark. Al final son unos sensores que nos determinan el potencial de agua en el suelo, o sea, cuánto retenida está el agua en el suelo. Se han instalado por parte de Monet a diferentes profundidades en las zonas de estudio y en los distintos tratamientos. Y luego aparecen otra serie de imágenes que están vinculadas con la adquisición de datos meteorológicos que son relevantes para el cálculo de conocer cuál ha sido la precipitación que tenemos en la zona de estudio, así como la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Puedes pasar. Bueno, aquí aparecen datos de los resultados medidos hasta el momento, en el año pasado y en el año actual. Como podéis observar en la imagen de la izquierda, son los contenidos de agua en el suelo en dos de los tratamientos que tenemos en estudio. Por un lado, el riego que hemos definido como regavizo, o el riego objetivo que la plataforma de ayuda a la decisión pretende instalar, donde el año pasado pues, se comportó como un secano en el año 2022, por eso tenemos una diferencia de códigos en esa leyenda. Y por otro lado, el riego Martín Codas, el riego que ejecuta normalmente y de forma habitual la bodega.
Ahí hemos conseguido con este primer año de estudio establecer, aparte de con las analíticas de suelo, cuáles son los valores de capacidad de campo y de punto de almacenamiento. Son parámetros que necesitamos para poder realizar la modelización de las necesidades hídricas del cultivo. En la parte de la imagen inferior derecha aparece una evolución de los contenidos de potencial de agua en el suelo, medidos con los watermarks a diferentes profundidades, que nos sirven, bueno, un poco de orientación para ver que en los meses de invierno, al igual que coincidente con el potencial, con el contenido de agua en el suelo, pues hemos tenido valores de potenciales muy pequeños, con lo cual saturado el suelo, ¿no? Prácticamente. Y en los meses más recientes, en la parte derecha, pues hemos tenido unas precipitaciones abundantes en el mes de junio que también han hecho que haya subido el potencial y que, por tanto, pues tengamos menor necesidad de riego, que ahora pues empieza a incrementarse, ¿no? Puedes avanzar. Bueno, ¿cómo definimos cuánto regar? Bueno, pues aquí entra la parte del conocer cuáles son los coeficientes de cultivo ajustados para la zona de estudio. Tenemos información de base de cultivar godello, la variedad godello, que es la que estamos estudiando en este caso de ejemplo en el proyecto, en el grupo operativo, donde pues, nos dan información de cuáles son los rangos de esos coeficientes de cultivo que debemos de aplicar. En base a estos es con los que estamos ahora mismo actualmente decidiendo cuáles son los parámetros de riego, tomando los que aparecen señalados en el cuadro rojo que tenéis en la imagen. Y por otra parte, pues estamos pendientes de con el año 2023 que está en curso, pues ajustar los coeficientes de cultivo a las condiciones normales. Esto sería relativo a cuánto regar. Si avanzas, veremos en la siguiente diapositiva cuándo regar. Bueno, aquí os traemos realmente una imagen resumen de cómo evoluciona el contenido, el potencial de agua en el suelo en la imagen superior para otra parcela, para los años 2018, 19 y 20, donde se ve pues, que cuando coinciden unas lluvias, son las barras en gris, pues hay un descenso del potencial, ¿no? Y por lo tanto pues, no necesitaríamos regar, pero vemos todos los años, en el 18, 19 y 20, como hay una serie de picos con valores importantes, ¿no? Más de 100 centibares que nos llevan a que exista un déficit hídrico y que por lo tanto planta severo que le cuesta arrancar el agua o extraer el agua del suelo y por tanto necesitaríamos regar. En la parte inferior izquierda tenemos la relación entre los potenciales y los contenidos de agua en el suelo para otra parcela y ahí aparecen interrogantes, una línea roja situada en torno a los 0,75 megapascales, que al final es el límite que hemos tratado de imponer y que estamos pendientes de definir y ajustar a qué profundidad vamos a seleccionar, en nuestro caso, para nuestra parcela, el límite de decidir cuándo regar. Cuando el agua, el valor de la lectura de los sensores Waterman esté por debajo de un determinado valor, empezaríamos a regar como uno de los condicionantes claves, ¿no? El riego no es solo la cantidad, sino también en qué momento debemos de regar. Y eso en la herramienta se pretende definir, en base a los resultados del año en curso y del próximo año, cuál es el valor más adecuado para el tipo de suelo, la variedad y las condiciones climáticas que tenemos, en este caso, en Martín Codas, en Vilardolo. En la parte inferior derecha aparecen los resultados preliminares de la correlación que hemos obtenido hasta el momento entre el contenido de agua en el suelo y el potencial. Podéis ver que tenemos valores bastante buenos, recogiendo prácticamente todos los contenidos o un rango bastante amplio de datos de contenido de agua en el suelo y de potencial, por lo cual pues, nos va a permitir saber no solo cuánto está reteniendo el agua en el suelo en tiempo real, sino también traducir ese significado en cuánta agua tenemos en el suelo en cada momento en base a los datos que nos dan los sensores. Actuaciones pendientes. Bueno, las actuaciones pendientes son un poco lo que os he ido contando hasta el momento, ¿no? Acabar de ajustar los coeficientes de cultivo, calibrarlos en el año 2023, en el año en curso, a partir del empleo del modelo Sindual KC desarrollado por el equipo de investigación del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa. Comprobar y controlar las diferentes estrategias de riego que hemos implementado en el 2023 y que mostrarán algunos datos los compañeros de Monet. Validar la estrategia de riego y el modelo, los datos que hemos establecido en el año 2023 ya en el año 2024. De esta forma tendríamos, bueno, estos son los datos que tenemos que aplicar en esta zona ya de forma permanente, ¿no?
continuar con los estudios de la evaluación del estado hídrico de la planta, así como niveles productivos y cualitativos, tanto de mosto como de producción, superficie foliar, que ya mencionó también previamente María José, tanto en el año en curso, porque hemos empezado relativamente hace un mes aproximadamente las medidas de estado hídrico de la planta, y la vendimia, como siempre, pues se prevé en torno a septiembre, todavía pues, pendiente de definir tanto en el 23 como en el 24. En la siguiente diapositiva, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Espero haber sido concreto y conciso y disculpar por si ha habido alguna interrupción con el sonido de fondo al estar aquí en la calle. Disculpar. Gracias. Nada, se ha oído perfecto, Javier. O sea, no hay ningún problema. Gracias. Pues muchas Vale. gracias a ti y pasamos la palabra a Débora Franco, ingeniera de telecomunicaciones y directora general de la empresa solicitante, Monet Tecnología e Innovación, que ya la conocéis de antes, y nos va a hablar en este caso de modelos de predicción de evapotranspiración del cultivo. Vale, ¿veis la pantalla bien, María José? Perfecto. Sí, vale. Bueno, pues ya me conocéis de antes, como comentaba María José, también conocéis un poco a lo que nos dedicamos, así que voy a pasar ya por alto esta diapositiva y voy a centrarme ya en lo que es el proyecto Regadiz. Entonces, igual que antes en el Plasmowine, lo primero que os voy a contar es de todas esas actividades que ha definido María José, cuáles son las actividades en las que trabajamos en Monet y en qué estado de desarrollo están. La primera actividad fue la definición de las zonas de estudio, es decir, qué partes o qué zonas, qué filas de la parcela de Martín Codas íbamos a utilizar para poder determinar cuántos sensores se iban a instalar en ella, ¿no? La USC además hizo una zonificación con un mapa de conductividad eléctrica aparente y se realizaron análisis de suelo. Entonces, las filas bajo estudio son las que veis marcadas ahí con los números 24 y 25, que son respectivamente las filas 8 y 3 de la parcela, y se decidió a lo largo de cada una de esas filas instalar 3 puntos de medida, en cada uno de ellos 3 sensores watermark a 3 niveles de profundidad, 15, 30 y 45 centímetros, como se ve en el esquema que figura aquí a la derecha. La siguiente actividad fue la actividad 2, la instalación del equipamiento en sí, no solamente estas sondas de suelo, sino también pues, contadores de control del volumen en agua, ¿no? Se hizo también una evaluación del sistema de riego después de la instalación de estos contadores. La actividad 3 fue la definición de tratamientos. Como os comentaba antes Javier, en el primer año se definió una zona de secano y una zona con el riego habitual que hacía Martín Codas para, a partir de este año 2003, esa zona de secano reconvertirla a una zona en la que se aplica el riego en función de los datos que vamos obteniendo de la herramienta que desarrollamos en el proyecto, ¿no? Bueno, y por último, la actividad 6, que es el grueso de nuestro trabajo, pues es el desarrollo de los modelos y de la herramienta de gestión de riego, que es en lo que entraré ahora un poquito más en detalle. En realidad, mi presentación se llama Modelos de predicción de evapotranspiración del cultivo, porque es en lo que se ha centrado hasta ahora prácticamente nuestro trabajo, en hacer lo que sería un modelo de predicción a 7 días para poder determinar la evapotranspiración de referencia acumulada en esos 7 días. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos los datos de secano y del riego de la bodega del año pasado, del 2022. Tenemos datos de la ET0 real que miden las estaciones. A partir de ahí desarrollamos unos modelos de inteligencia artificial que nos permiten a día de hoy predecir la ET0 acumulada para los próximos 7 días, porque como estamos trabajando con datos del pasado, al cabo de esos 7 días tenemos la ET0 real de los 7 días anteriores. Esto ha supuesto que ahora para el año 2023 nosotros calculamos la ET0 acumulada para los siguientes 7 días, pero evidentemente hasta dentro de 7 días no podemos compararla con la real que han medido las estaciones.
Esta es la gráfica que compara la ET0 que hemos predicho para este año con la ET0 real medida por las estaciones. Podéis ver que el ajuste es muy bueno. En el peor de los casos, que sería aquí para el día 2 de junio, tenemos un desfase de 5 milímetros. 5 milímetros en 7 días, que es el tiempo que estamos manejando para este cálculo, ¿no? Vale, además de esta evapotranspiración del cultivo, también necesitamos la lluvia para calcular las necesidades hídricas a 7 días, ¿no? Entonces, aquí en la imagen que veis a la izquierda, en la parte superior, estaría la ET0, que habría que compensar con el coeficiente del cultivo del que nos habló antes Javier Cancela para obtener la evapotranspiración del cultivo. Además, con los datos de lluvia ya estamos en disposición de obtener las necesidades hídricas, que es la gráfica que veis a la derecha, ¿no? Bueno, podemos ver que hay dos picos, especialmente dos picos críticos, aquí el día 5 de junio y el día 6 de junio. Estos dos picos coinciden exactamente con los dos picos de diferencia entre lo que se predijo que iba a llover y lo que llovió realmente. Vuelvo a recordar que esta predicción es a 7 días, es decir, el acumulado de lluvia a 7 días, ¿no? ¿Qué ocurre? Que precisamente en los periodos en los que hay lluvia o se predice lluvia es precisamente aquellos periodos en los que las necesidades hídricas son negativas, es decir, no hay necesidad de riego. Con lo que digamos que aquellos momentos en los que el modelo funciona peor son precisamente los momentos en los que el modelo no es necesario porque no hay necesidades hídricas y entonces no hay que programar riego, ¿no? Vemos aquí la línea del cero, a partir de aquí sí que sería cuando empieza a haber necesidades hídricas y como comentaba Javier, para este año pues la decisión que se tomó fue empezar a regar cuando el sensor, que está a 45 centímetros, estaba por encima de 75 centibares. Con todos estos datos, lo que se ha hecho es una pequeña calculadora en la que obtenemos la predicción de la evapotranspiración de referencia, la predicción de la lluvia y a partir de ahí lo que le decimos a la bodega es, bueno, pues en la próxima semana tenéis que regar tantos minutos cada día. Pueden ser tantos minutos cada día durante los próximos 7 días o se puede hacer un riego solamente de lunes a viernes y por eso aquí veis pues, cuál es el tiempo que habría que encenderlo si se quiere regar todos los días, si se quiere regar solo 2 días o si se quiere regar los 5 días, ¿no? Estos son los datos reales de los dos informes de riego que se han emitido hasta ahora, que fueron para la semana del 26 de junio y el último ayer para esta semana del 3 de julio. ¿Y qué parte está en desarrollo? Bueno, pues en lugar de comunicarle a la bodega cuánto tiempo tiene que encender el riego utilizando esa calculadora, poder implementarlo en la propia plataforma. De forma que se pueda ver de forma rápida y sencilla qué está midiendo cada uno de los sensores a distintas profundidades. Lo veis aquí en la parte de abajo, a la izquierda abajo. El total medido en todas las profundidades y a la derecha podríamos ver cuál es el riego que se ha aplicado, la lluvia y el balance hídrico final. Y esto es todo por mi parte y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Débora. Le pasamos la palabra ahora a Miguel Tubio, ingeniero agrónomo y director técnico en bodegas Martín Kodax, que nos va a hablar va a hacer la ponencia titulada Buscando un modelo para predecir las necesidades de riego. Entonces, espera que Débora tiene que dejar de compartir pantalla. Comparto eu xa directamente? O... No sé si te dais ataque de Débora. Hasta que deis el remate. Vale, Sí. perfecto. Bueno, bons días a todos mentras solucionamos esta logística. E nada, eu vou facer unha presentación breve un poquinho desde Floque da Bodega porque xa os outros participantes do proxecto, que son os expertos en isto da rega, Esta pois... parte va... Exacto, vale. Vou compartir entón. Vale, que aquí está. Aquí está. Vese ben? Bueno, estades vendo... Sí. Vese ben, sí. Sí, perfecto. Voy a intentar minimizarte a ti, que te ves aquí arriba. Vale, perfecto.
al final da presentación, perdón. Aquí estou. Vale. Entón, neste contexto de aplicación, o sea, como empresa e nós como o que nos motiva a meternos en este proxecto, pois é resolver ou contar cunha ferramenta de axuda ás decisións como técnicos, non? Como poño aí, pois todos os técnicos que gestionamos instalacións de rega, esas preguntas que apuntaba tamén Javier, pois son o día a día da toma de decisións, é dicir, cando regar, canto regar e como regar. Con dous obxectivos fundamentais. Primeiro, buscar a mellor economía e optimización da agua neste contexto de cambio climático no que nos movemos, pero tamén desde o punto de vista de gestión do viñedo, porque a vid é un cultivo moi sensible aos estados hídricos e en función de como este de estado hídrico nas distintas fases do cultivo, pois podemos ter unha resposta ou outra que tamén, como digo, varía en función dos obxectivos cualitativos da viñedo, non? Tradicionalmente, e nós como técnicos estamos sempre, hai como tres escolas básicas, non? Na toma de decisións. Vense por balance hídrico basado en ET0, que é a base de cálculo na que se vai na que se decidiu montar este modelo que vai desarrollar Monet despois desta fase de ensaios. Tamén outras escolas que traballan exclusivamente con contido de humidade no solo e simplemente monitorizan ese contido e cada vez que regan van mirando ese nivel de contido de agua no suelo e outras escolas que traballan con potencial hídrico foliar, non? Todo isto sempre hai que meter unha capa en función do tipo de solo porque o como regar tamén é un factor importante, non? Por eso estas variables que apuntaba Débora, pois teremos que validalas para este viñedo experimental, pero por ende tamén será necesario adaptar a cada viñedo onde se implemente esta ferramenta, non? Non é o mesmo regar un suelo arenoso que un arcilloso en canto a número de horas e frecuencias da mesma cantidad de agua a aplicar, non? Tamén hai que ver, e eu creo que quizás penso que a asignatura pendente que temos en Galicia, que as instalacións de rega normalmente pois están moi diseñadas a fertilización, a acompañar o cultivo nos primeiros anos e non tanto a prever déficits hídricos. E iso tamén é un hándicap que nos atopamos nas plantacións porque non temos, pois tradicionalmente non tiñamos esa necesidade de dar ao viñedo cantidades moi grandes de agua no verán porque as demandas evaporativas pues, eran menores. Todo eso está cambiando e, por tanto, isto nos vai a servir tamén para mellorar e as novas plantacións que fagamos dimensionadas nese sentido. Moi por encima, porque non vou entrar, o balance hídrico que é a base de cálculo, como digo aí, pero que se trata aquí de meter un modelo automatizado que se simplifique esa gestión e se digitalice para o que son os técnicos. En contido de humedade suelo igual, trata de instalación de sondas e isto que comentaba Javier, pues é monitorizar a que nivel levamos de contido de humedade no suelo e existen tablas que podríamos chegar a gestionar nun viñedo pues para en función das distintas fases do cultivo, en función de que queramos para o crecemento ou favorecer ou non someter a planta a estrés polo efecto que ten sobre as condicións de maduración da uva e por potencial hídrico foliar, que é un apoio máis experimental, pero que tamén existe en algunhas escolas que utilizan isto, pero que como digo, é máis complexo porque tamén son datos, en calquera caso, son sempre datos moi puntuais e que no día a día, na realidade, aporta un valor sobre un estado hídrico, pero despois sempre o que está tomando as decisións na xestión do viñedo ten que interpretar e calcular, non? A modo de resumen, o que pretendíamos resolver con todo isto e que deu lugar e orixen ao planteamento experimental deste proxecto era ter un análisis de interpretación de datos. Cada vez é máis fácil ter datos de sensórica e están moi accesibles, pero na realidade é difícil ese análisis de interpretación, por lo menos pode dar lugar a aspectos subxectivos e non tes todo o coñecemento do que está pasando na planta. Para min, outro dos problemas importantes era que sempre todas estas técnicas e estrategias de rega traballaban sobre datos históricos e isto de traballar contra datos históricos, é dicir, o que pasou a semana que ven, a semana pasada eu aplico esta, non? E iso ten unha certa validez, pero queríamos introducir un dato de predicción, que é unha cousa habitual en temas de gestión de plagas, seguramente como se viu no proxecto anterior, pero que en temas de rega non se solía traballar con predicción. Entón, esa é a parte, digamos, innovadora deste proxecto, que non só é ver de que punto partimos, sino que prevemos que vai a pasar a nivel de evapotranspiración,
para aplicar necesidades futuras e non as pasadas. Porque podía darse o caso de vir con unha evaporación a semana anterior, unha evapotranspiración moi grande, porque estamos nunha situación de vento do norte, e durante unha semana acumular, imaginadevos, 10-15 milímetros de agua a botar, e, sin embargo, a predicción nos está dicindo que vai chover dentro de 2 días. Pois ter ese dato nos vai a axudar a optimizar esas decisións na aplicación de agua, non? E, por tanto, para que todo isto funcione ben, toda esta sensórica, pois é necesario axustar, calibrar e adaptar para que de forma automática esos modelos poidan dar a resposta esperada. Aí é onde entra en xogo todo o equipo da universidade, coa axuda de Débora e coa colaboración que a parte que nos toca a nós en campo de unha toma de datos para poder modular todos esos datos e que cando empecen a diseñar ese modelo desde Monet, pois xa señan capaces de corrixir esa salida do sensor, non? En resumen, e con isto xa remato e daría pé á ronda de preguntas, pois todo o ciclo do proxecto se trata de esa interpretación de datos, de diferentes datos de distintos sensores. Hai unha base climática importante que é a que nos calcula a evapotranspiración, que é a base do modelo, pero corrixida e modulada por sensores de suelo e de folla a nivel experimental con vistas a que se poida construir ese dato matemático. Por un lado, traballar sobre históricos e de prediccións de clima e tamén de prediccións e de resposta dos sensores, correlacionar todo isto co obxectivo de obter ese modelo de xestión, non? Ese para nós é o obxectivo fundamental e que xa se comentou nas presentacións previas e que resume un pouquiño todo este traballo que vamos a desenrolar estes 2 anos con ánimo de, chegado ao final, poder contar con esa ferramenta de axuda de decisións adaptada ao noso viñedo que nos permita esa optimización de agua e, sobre todo, levar o cultivo tamén ao nivel de estrés hídrico que decidamos en función do potencial cualitativo que queiramos acadar, non? E do rendimento que queiramos conseguir. E pola miña parte, vou a deixar de compartir porque non teño máis... Disculpademe, que vou a ver como fago isto. Que me debería saltar aquí. Bueno, está vendo isto. Que otra vez aquí. Bueno, moitas gracias, Miguel. Sí, perdí a pantallina esta, se me podes, porque a minimicei antes. Se me Sí, podes botar ti de compartir. non sei se podo facer semellante cousa, a ver. Supoño que sí. Se compartes ti, sí que podes facelo, María José. Aquí estou, xa estou. Xa está? Non vi a pantalla que tens, xa estou aquí. Vale. Bueno, Listo, vale. pues nada. Pois rematamos. Empezamos 5 minutos tarde e rematamos casi 15 minutos antes do que estaba previsto. Así que se tedes preguntas, igual que antes, podedes poñela polo chat ou, bueno, pedir turno de palabra. A ver se anima alguén. Parece que non hai preguntas. Ninguén? Bueno, vamos a dar un par de minutiños. Por si acaso. Aproveitando, bueno, hablo en castellano. Javier Cancela, estoy hablando. Hola, Javier. Hola de nuevo. Aprovechando este tiempo de espera para que la gente lance sus cuestiones, dudas, me gustaría destacar una cuestión que sí que ha sacado sobre la mesa Miguel, que es el tema relativo a cómo regar, ¿no? Yo había hecho alusión solo a cuándo y cuánto, pero efectivamente cómo regar es muy importante en el sentido de si los riegos son largos, son cortos, dependiendo del tipo de suelo tenemos que tener cuidado respecto de cuál es la capacidad de infiltración de esos suelos, sin sobrepasar la misma, cómo puede resultar eso, cómo afectar esto, ¿no?, al estado de la planta en general. Entonces, bueno, yo creo que es un aspecto que también hay que considerar, es un aspecto de manejo del día a día y efectivamente
Las instalaciones en Galicia están más pensadas para regar limitadamente, prácticamente para aplicar fertilizantes a través del agua de riego con la fertirrigación, y existe un claro problema en cuanto a la posibilidad de aplicar grandes dotaciones de riego cuando son necesarias, como por ejemplo el año pasado, o se prevé incluso esto. Y un problema grande que tenemos, que lo ha mencionado de pasada Miguel, es la disponibilidad de agua. Efectivamente, aunque en Galicia pensamos que tenemos agua infinita, pues desafortunadamente el agua la tenemos en unos periodos determinados del año, y luego cuando queremos utilizarla, pues ese agua en los periodos críticos del cultivo, donde más sufre la planta y donde más puede necesitar la misma, pues no la tenemos disponible, ¿no? Incluso teniendo infraestructuras de almacenamiento, es complejo el tener el volumen suficiente como para poder hacerse cargo de las dotaciones que se requerirían para que no hubiera ese estrés. Quería puntualizar estas dos cuestiones porque creo que son muy relevantes y en Galicia es necesario trabajar y andar. Vale, gracias, Javier. Pregunta Leonor Pereira. ¿Para el desarrollo de estas herramientas no han considerado poner algún sensor a la planta? Yo, si quieres, respondo y rompo luego mis compañeros que complementen. La realidad es que los sensores en planta tipo dendrómetro o tipo FloraPulse, pues en su momento de desarrollo de la propuesta de proyecto, sobre todo los sensores FloraPulse, pues no estaban todavía en el auge que están hoy en día. Desde luego que seguro que son, bueno, seguro no, son una herramienta fabulosa, ¿no?, para hacer el seguimiento del estado hídrico de la planta. Ya hay varios proyectos a nivel internacional que los han utilizado y que serían de utilidad. Yo creo que, por otra parte, los dendrómetros, que han sido utilizados ampliamente, son complejos de utilizar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en zonas ventosas y que mete mucho ruido las determinaciones de los mismos, y por lo tanto se ha decidido a combinar, en lugar de introducir sensores en planta, pues a combinarlo con medidas semanales de potencial hídrico foliar, potencial de tallo, una medida más estable y recomendada por diversos autores en Galicia para evaluar el estado hídrico con hielo. Sobre todo, para mí, desde o punto de vista da aplicación, non? A complexidade de utilizar sensores individuais dunha planta, que estás monitorizando unha planta. Entonces, nos valen a nivel experimental para axustar cousas, pero dá un aspecto, unha visión máis xeral aos aspectos climáticos, porque para ter representatividade deberías instalar moitos, porque o estado hídrico xa non só depende do suelo, sino incluso do vigor, da capacidade de enraizamento desa planta, e unha planta do lado ahora co problema das enfermedades de madeira, propia desarrollo radicular, e complica, o sea, necesitarías meter moitos puntos como para tomar decisións en base a datos puntuais de plantas, ¿no? Entonces, como dice Javier, seguramente que a nivel incluso experimental podría simplificar a labor de campo do potencial hídrico, pero o objetivo aquí é buscar un modelo que teña un comportamento máis zonal, non? E que aísle un pouquiño desas condicións particulares das distintas zonas. Y para completar lo que han dicho tanto Javier como Miguel, yo diría que aquí lo que se busca es que el sistema sea lo más sencillo posible, porque al final lo que busca la bodega, que es obtener información, información rápida, fácil de cotejar y demás, y evidentemente que la inversión sea rentable. Es decir, si se va a desplegar una cantidad enorme de sensores, al final la inversión no resulta rentable, ¿no? Entonces, el objetivo, esto ahora es un proyecto de investigación, pero como comentaba Miguel, no es un proyecto solo. Es un proyecto que, una vez que termine, se va a quedar como una herramienta de uso cotidiano por la bodega, ¿no? Entonces, tiene que poderse ejecutar con operaciones sencillas y con sensórica sencilla, ¿no? Vale, gracias a los tres. Pregunta Rubén, os riegos prolongados non fan que proliferen enfermidades de raíz da planta como a armillaria? Non ten por qué. Responde se queres, Javier. Depende do tipo de suelo, se hai encharcamento ou non. O sea, o tema dos riegos prolongados hai que ver en función do tipo de suelo o que vas a provocar máis ou menos percolación. Se tes unha capa impermeable,
favorecerá ese encharcamento. Entonces ese é onde está ese factor como, que o modelo non vai a predecir, pero que nos axudará esa visión dos distintos sensores puntuales de ver, pues adaptar a cada parcela ou a cada tipo de suelo cal é a mellor forma de aplicar esa agua, ¿no? Como decía Débora, pues hai un primer cálculo teórico que validaremos de unhas necesidades semanais e a partir de aí sí que tocará interpretar cando empecemos a regar observaremos e con 3 horas con 5 a que profundidade chegamos e axustar ese como. Entonces, os riegos prolongados, na medida do posible hai xente que os fai riegos de moitas horas para regar pouco porque as instalacións non están preparadas e non pode ser bom ou pode ser malo. Incidencia contra a armilaria vai depender se hai encharcamentos ou non, pero non é un factor, o sea, sobre todo regando no verán, que cando non vai ser difícil que coas doses de agua que estamos botando cheguemos a provocar esos niveles de encharcamento como para favorecela. O sea, pero hai outros factores dentro como a falta de oxigenación, compactación, que tamén influyen moito na armilaria e que non debe ser, vamos, en principio non pode ter un efecto, pero non directo nin unívoco, creo. Añado, Miguel, que efectivamente en los suelos tradicionalmente aquí en Galicia, pues viñedos, la presencia de armilaria pues está en muchas ocasiones ligado a la presencia de la misma, ¿no? Derivado de plantaciones forestales normalmente, etcétera. Y que los suelos nuestros son suelos relativamente ligeros, de forma general, hablando en términos globales, y que, por lo tanto, lo que es la aplicación de riegos largos no es lo habitual ni lo recomendado, porque al final estaríamos teniendo una eficiencia en el uso del agua pésima, puesto que tendríamos unas percolaciones muy grandes. Al tratarse de suelos mayoritariamente arenosos, no siempre, pero en muchas ocasiones, la capacidad de almacenamiento de agua de los mismos pues no recomienda bajo ninguna causa el realizar riegos prolongados, ¿no? Incluso lo que se recomienda en muchas ocasiones pues es realizar riegos divididos, ¿no? Riegos divididos, dividir lo que es la dosis de riego en varias aplicaciones, en el caso de que fuera necesario a lo largo del día, puesto que no interesa sobrepasar esos valores. Vale, gracias a los dos. No parece haber muchas preguntas, pero me surge a mí la curiosidad. A nivel tanto de investigación como empresa, Monet, este tema del riego en vid genera reticencias entre los viticultores, o quizá máis que reticencias, poco interés por falta de conocimiento, por falta de costumbre de lo que es el riego en Galicia. Yo creo que cada vez genera más interés, precisamente porque cada vez hay más necesidad de agua. Es decir, en zonas donde tradicionalmente pues, se podía plantar y una plantación joven salía adelante sin ningún problema, a día de hoy requiere riego, porque si no se muere la planta joven, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez más pues nos preguntan por temas de riego, ¿no? Quizás apuntar que... Bueno, sí, dale, Miguel, dale. Javier, no te pienso si quieres. Dale. Digo que, o sea, ahora hai que ser conscientes de que o viñedo en Galicia é mayoritariamente secano, se montan fertirrigación, sobre todo pensando nesas plantas novas e sobre todo en viñedos grandes. Ese está cambiando e quizás isto é estar preparados para todo o que nos venga o cambio climático. E non tanto porque sea imprescindible ter agua porque os modelos efectivamente van a dar déficit hídrico, pero non estamos nin como moito en situacións tan desfavorables como no sur de España ou no Mediterráneo, pero sí para mitigar os seus efectos desde o punto de vista cualitativo. Nos estuvemos traballando en temas de rega tamén no pasado, en outros proxectos, e é unha ferramenta que gestionando ben e sin dotacións excesivas de rego sí que che permitiría mitigar pues, esas olas de calor, cosas dese tipo, que sí que afectan moito a calidade dos viños e sobre todo a tipicidade, ¿no? Se os viños galegos se caracterizan por algo son pola súa frescura, acidez e todo que sea estrés hídrico, temperaturas elevadas van en contra desa frescura e acidez, ¿no? Que é un poquinho carácter dos nosos viños. E coa rega e sin necesidade de grandes dotacións podes mitigar un poquinho esos efectos levando as plantas pues, nesas semanas donde temos esas olas de calor, dándolles agua
que necesitan, con eso conservamos mellores a acidez, esa frescura e nos axuda a mitigar dentro dun rango, vamos, polo menos nesta fase inicial de cambio climático, e eu creo que este é o camiño que nos axudan este tipo de ferramentas e que pouco a pouco, xa non tanto desde o punto de vista como, ostras, se non poño riego, pois ao mellor se me afecta tanto a produción, porque como isto do cambio climático tamén vai cousas como a deste ano e de repente che caen 200 litros en maio e junio e tes unha colleita moi grande que ainda que teñas 3 vai haber unha colleita importante, sí que desde o punto de vista cualitativo é onde lle vexo o aspecto fundamental e que creo que sobre todo plantacións de certa dimensión pues van a ter que contar a futuros con esta ferramenta para gestionar ese tema do cambio climático. Sí, yo añadir ahí a lo que habéis comentado tanto Débora como Miguel, que efectivamente pues la mayoría de las nuevas plantaciones pues ya están contemplando el incluir en sus proyectos de plantación pues instalaciones de riego para pensar a futuro en evitar esos problemas de golpes de calor o momentos críticos que se dan pues cada vez de forma más reiterada, ¿no? Tal y como dice Miguel, pues efectivamente no solo es jugar con la calidad, que sí, que efectivamente puede ayudar a mantener esa calidad que buscamos, que buscan los productores, ¿no? Para obtener luego un vino determinado, sino que incluso también puedes jugar con el momento, llegar a modular un poquito lo que es el momento de cosecha, ¿no? Al retrasar la acumulación de azúcares o la presencia de esa cantidad de agua genera que pueda retrasarse y modular un poco hasta cierto punto, ¿no? Bien manejado el riego, cuál es el momento de la vendimia óptimo para cada zona, ¿no? O sea, podemos tener una plantación con un secano tradicional y otra zona de la misma, pues manejarla con riego deficitario, evidentemente, y esto forzará que la acumulación de azúcar se realice más tarde y, por lo tanto, tengamos un momento de vendimia separados y que nos permita gestionar y manejar de forma más eficiente los recursos que tengamos en cada bodega, aun contando con grandes superficies, ¿no? Luego, evidentemente, el mantener los sistemas de fertirrigación pues supondrá un ahorro considerable en cuanto a la aplicación de los nutrientes que queremos darle a la planta en cada momento, que ese ha sido el objetivo tradicional, inicial, que teníamos siempre en Galicia y que hoy en día pues todavía tiene más justificación, ¿no? Buscando la reducción de costes, la aplicación exacta de la cantidad exacta, no solo de agua, sino también de nutrientes, que es un objetivo de reducción de costes y de reducción de impacto sobre el suelo, ¿no? Que al final pues es algo que no se genera de un día para el otro, ¿no? Vale, pues muchas gracias a las tres. No hay más preguntas, así que, pues nada, agradeceros nuevamente a Javier Cancela, a Débora Franco y a Miguel Tubio las ponencias. Y nada, pues estamos por finalizada la jornada, que no los proyectos ni los grupos operativos que seguirán trabajando. El año que viene cada uno de ellos presentará los resultados que se hayan conseguido. Recordaros que podéis seguir a los dos grupos operativos, Regavid y Plasmowine, en redes sociales para estar al día de los avances. Y nada, cualquier cuestión, pues tenéis mis datos de contacto en los correos. Muchas gracias a todos por asistir, espero que haya sido de interés, espero que haya sido aprovechable y nada, nos vemos en otros eventos. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.